Muy buenas tardes, estimados amigos. Eh, Nuevamente con ustedes el abogado Edgar John Vargas Vargas, a efecto de, en esta ocasión, poder seguir conversando un poco sobre derecho penal, sobre derecho penal material, en este caso abocándonos siempre a la necesidad de poder dilucidar aspectos muy específicos, muy relevantes y sobre todo de mucha practicidad en nuestra denotada carrera para los litigantes. Denotada, digo, en el supuesto de que eh, haga falta el conocimiento de tanto litigación oral como el aspecto material del derecho penal al momento de realizar una defensa eficaz, al momento de iniciar un patrocinio adecuado a nuestros clientes. Por esas consideraciones vamos a, en esta ocasión, así como lo habría realizado hace unos meses, habríamos hablado sobre la teoría del delito. En esta ocasión vamos a marcarnos específicamente en, un, en una categoría, del delito que tiene vital importancia y es necesario conocerlo, es necesario saber la génesis, la historia y la evolución de esta categoría del delito, la misma que sin su presencia no sería posible hablar de un delito. Así es, amigos, entonces vamos a decir, en esta ocasión vamos a hablar exactamente sobre los aspectos sobre tipicidad en el derecho penal. ¿Qué cosa es tipicidad? Cuando el Estado considera que una determinada conducta pone en riesgo o efectivamente lesiona valores o intereses individuales o sociales esenciales para la convivencia pacífica, en este caso, es bienes específicas, bienes jurídicos me refiero, trata de evitarlas, describiendo dicha conducta en un proceso legal y amenazando o motivando con una pena a aquellos que la cometan. Es que vivimos en una sociedad condicionada a ciertas reglas de conducta, ¿no? A la descripción legal de cada uno de los conocimientos, de los comportamientos penalmente prohibidos, se hace referencia a la teoría del delito, con el elemento de tipicidad o la categoría de tipicidad, que viene a ser, es un hecho, o una tipicidad viene a ser un hecho, es penalmente típico cuando se haya previsto por una ley, como especie o tipo, en este caso de delito. Por ejemplo, delito de homicidio, de asesinato, hurto, robo, estafa, entre otros. Siguiendo esa línea, estimados amigos, podemos señalar que la tipicidad, en definitiva, alude al conjunto de elementos que han de concurrir para que un hecho tenga una relevancia penal. ¿Y cuál es la evolución histórica? ¿Cómo nace la tipicidad propiamente dicho? Esta categoría sistemática de la tipicidad ha experimentado una evolución histórica, igual que el resto de elementos que lo conforman. Estamos hablando de la teoría del delito. Es así como se puede señalar, por ejemplo, independientemente a la sistemática de tipicidad, hasta finales del siglo XVIII, el arbitrio judicial era tan amplio en los jueces y tribunales, prácticamente podrían declarar delictivo cualquier comportamiento o actitud humana e imponer a su autor cualquier sanción o cualquier medida. Frente a tales injusticias, los juristas liberales reclamaron el sometimiento de los tribunales penales a una regulación positiva de los delitos y de las penas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se regula a nivel positiva significa que se debe tener, en este caso, tipicidad y principio de legalidad. O sea, se debe tener previamente descrito las prohibiciones típicas. O se debe tener como
como marco prohibitivo previo a un hecho, de los delitos y de las penas. Estamos hablando, remontándonos al siglo XVIII. Tenemos, por ejemplo, a Cesare Beccaria, quien ha sido uno de los precursores iniciales de esta corriente garantista de protección, por ejemplo, del ser humano, de las persecuciones arbitrarias. En este contexto, por ejemplo, estimados amigos, Billing acuña la expresión de no hay delito sin tipicidad, lo que significa solo es posible calificar como delictiva una conducta si previamente ha sido descrita en abstracto o una norma positiva que la convertiría en típica. En esta concepción, la tipicidad, a diferencia de la antijuridicidad que supone la desvaloración de la conducta del derecho, es una categoría puramente descriptiva. O sea, describe el hecho prohibido solamente y valorativamente neutra. Pues afirmar la tipicidad de una acción no significa más que la constatación descriptiva, que coincide o pueda resultar no antijurídica. Diciéndolo de otra forma, por concurrir una causa de justificación. O sea, si se entiende de que cierta conducta es típica, y si sabemos que si una conducta es antijurídica, sabemos que es típica. Sin embargo, para contrarrestar esa categoría, debería existir un medio de justificación, lo cual es otro tema, pero sin embargo es necesario señalarlo. Y es así cuando nos remontamos, por ejemplo, a Billing. En este caso, Billing en la clasificación sobre el tema de tipicidad, habría que remontarnos, amigos, un poquito más atrás, ¿no? Ya que la evolución, si bien la clasificación de la tipicidad nos remonta hasta el siglo XVIII, sin embargo, es con los autores tales como Belzel o los neocantianos, es que se encuentra o se comienza a denotar de la manera como lo conocemos, ¿no? Es así como que podemos señalar entonces que la tipicidad también puede ser conocido como indicio de antijuridicidad. Señalamos de que indicio viene a ser probable, ¿no? Probable de una antijuridicidad. Por ejemplo, Mayer señalaba, que viene a ser uno de los autores también contemporáneos del derecho penal, neocantianos, señalaba que desde un enfoque más valorativo entiende que la tipicidad no es completamente independiente de la antijuridicidad, lo que señalaba anteriormente, sino que está unido a ello por un vínculo indiciario, y que su función no es meramente descriptiva, sino indicadora de una contrariedad entre la conducta y el derecho, indicadora de un desvalor. Es claro que el indicio de antijuridicidad que el tipo penal contiene puede destruirse cuando se demuestra que el comportamiento, a pesar de ser típico, no es antijurídico. Por ejemplo, matar a otro en legítimo defensa es típico, pero no es contrario al derecho, o no tiene contenido antijurídico. Mayer también exponía que el caso, por ejemplo, de unos ingenieros que para evitar el avance del enemigo destruyen el puente para que podría pasar este. En este caso, la conducta realizada es típica en cuanto que penalmente descrito en el tipo de daños, pero carece de antijuridicidad porque estaba justificada, siendo denotando esta variabilidad o este vínculo entre tipicidad y antijuridicidad,
Y además, como he señalado inicialmente, la legalidad, vamos a ceñirnos a la legalidad. ¿Por qué debemos decir la tipicidad y la legalidad están unidas? Y es así que los tipos penales son traducción inmediata de los principios nullum crimen sine previa ley, que desde una perspectiva formal cumple una función esencialmente garantista. Siempre escuchamos decir invocar el principio de legalidad o el subprincipio de taxatividad, en este caso taxatividad penal, que no vienen a ser más que invocar una garantía de ley previa, ley escrita y ley cierta. Y es así, estimados amigos, que en la medida que deben ser aprobados por ley orgánica, asimismo, y desde una perspectiva más material, las descripciones típicas, por ejemplo, de una ley impiden la analogía y aseguran el mandato de la determinación, teniendo taxativamente las conductas que son prohibidas penalmente, precisamente por tener que cumplir esas funciones derivadas del principio de legalidad. Son inconstitucionales los tipos abiertos. Los tipos penales abiertos son inconstitucionales porque atentarían al principio de legalidad, que tiene contenido constitucional, ¿no?, que remiten globalmente al arbitrio del juzgado. A otras normas no penales, la selección concreta de las acciones que pueden ser castigadas, ¿no? Igualmente serían inconstitucionales aquellos tipos que no recogieran el núcleo esencial de la materia de prohibición. Por ejemplo, pues desde una perspectiva material, los tipos cumplen también la función de señalar cuáles son los valores a proteger en un ordenamiento penal determinado: la vida, la libertad, la salud, el medio ambiente, entre otros. Tendría que ser específico una norma. Entonces, como señalamos, las normas que tienen contenidos abiertos serían inconstitucional, serían materia de invocar, en todo caso, su inconstitucionalidad. Solicitar que se podría realizar un control difuso, entre otras. Asimismo, estimados amigos, entre tipicidad y prevención, lo que está ligado: tipicidad y legalidad, tipicidad y prevención. En este caso vamos en la podemos decir que en la medida que en los tipos, cuando digo tipos, no son personas, son tipos penales, ¿no?, describen conductas que afectan a los bienes jurídicos más relevantes de un ordenamiento determinado, cumplen también una función didáctica social, enseñando a sus miembros cuáles son los ataques a dichos bienes jurídicos que no van a tolerarse. Estimados amigos, y los que comprenden ya de derecho penal, estamos hablando de prevención especial, general o prevención especial, que viene a ser mecanismos que se adopta a efecto de que se le advierta a la sociedad cuáles hechos catalogados bajo una enumeración positivado son prohibidos, son conductas prohibidas que habría que evitarlas, o si la realiza la conducta prohibida, se asume ese riesgo, ¿no? Se asumiría en todo caso las consecuencias jurídicas de la acción. Vamos entendiéndonos. Asimismo, estimados amigos, es necesario reiterar entre tipicidad y antijuridicidad. Hay que recordar que las categorías del delito, ¿no?, normalmente son conocidos como tres: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Sin embargo, ahora denotamos que existe también la punibilidad y previa la acción, ¿no? Entonces hay que denotar y enmarcar bajo ese término. Podemos señalar que la antijuridicidad es la contrariedad al derecho, como ya habíamos estado señalando, que es la segunda categoría después de la tipicidad. La categoría del delito, que suele denominarse también injusto penal
o simplemente injusto, así también se lo conoce. Los tipos penales describen un tipo de injusto típico, que viene a ser el modelo, pues porque la regla general, una conducta típica también será antijurídica, ¿no? Así, por ejemplo, cuando se habla del tipo del injusto, del homicidio, se está haciendo referencia al hecho de matar o a otro sin que concurra ninguna causa de justificación. Ojo, las causas de justificaciones, por ejemplo, legítima defensa, estado de necesidad, entre otras. Ello hace así porque el tipo constituye un indicio muy cualificado. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, la ratio cognoscendi, de antijuridicidad, de lo injusto, de lo ilícito, hasta el punto en donde la mayoría de los casos de conducta típica será también antijurídica. Y regresando otra vez a lo anterior, a la tipicidad. Los seguidores, por ejemplo, de la teoría de los elementos negativos del tipo, entienden de que la tipicidad es la ratio ascendi, del injusto, de forma que implica siempre la presencia de la antijuridicidad. Y viceversa, se retroalimentan. Según esta concepción, las causas de justificación constituyen elementos negativos del tipo. Negativos del tipo, ¿por qué? Porque van a ser elementos que van a frenar las causas o las consecuencias jurídicas de la vulneración de ciertas normas de especial protección. Y su concurrencia hace desaparecer no ya la antijuridicidad, sino a la propia tipicidad. Claro, si hablamos de matar y existe dentro de esa acción elementos de justificación, por ejemplo, como la legítima defensa, entonces no solo se destruye a la antijuridicidad, sino lo que está ligado inicialmente, que también sería a la tipicidad. Por tanto, existiría una exhibición, no solo atenuación de pena, podría darse el caso, pero también se podría eximir o exculpar, en este caso, a un imputado. Y es así, estimados amigos, también queremos hacer énfasis, una especial énfasis en la estructura y elementos del tipo penal. Es muy importante, ya que las conductas típicas se hallan descritas en los tipos y que están compuestos en serie de elementos que pueden aparecer de forma expresa en la redacción legal, o bien producirse tácitamente en su contenido. Por ejemplo, dichos elementos, a su vez, pueden clasificarse en elementos objetivos externos observables directamente y elementos subjetivos internos, ¿no?, en la mente del individuo, y por tanto solo deducible a través del sistema de indicios o indicadores. ¿Qué significa eso? ¿Cómo determinas el dolo en un delito? Porque el dolo viene a ser el elemento subjetivo del tipo, que descansa sobre la base de la trascendencia interna, y a diferencia de los elementos objetivos del tipo, que vienen a ser los hechos, ¿no?, observables. En este caso, se dice de que en este caso el elemento subjetivo se puede obtener a través del sistema de indicios o indicadores, que el propio elemento objetivo del tipo nos va a proporcionar. Por otro lado, estimados amigos, los elementos típicos pueden ser clasificados en función de la técnica de redacción empleada para formularlos desde la perspectiva. Se habla de elementos, por ejemplo, descriptivos, por ejemplo, mataré a otro, en el tipo de homicidio, artículo 138 del Código Penal. Elementos valorativos, por ejemplo, actos de exhibición obscena, en el tipo de exhibicionismo, bueno, en nuestro país no existe. Y elementos normativos, ejemplo, especies amenazadas, ¿no?, y entre otras. En este caso, en los delitos, por ejemplo, ya previstos en delitos sexuales, por ejemplo, como lo nuevo, ¿no?, que ha salido, lo nuevo que se acaba de aprobar, el acoso sexual. En fin, dichos elementos es necesario que se puedan conocer
desde una perspectiva del tipo, porque muchos entienden de que los tipos penales solamente entienden, ¿no? A un tema de una descripción literal, lo que señala el código. Sin embargo, eso tiene su contenido tanto objetivo como subjetivo. Y así queremos pasar al otro tema que le acompaña a la tipicidad, que viene la antijuridicidad, la misma que vamos a hacer un breve resumen a efecto de que pueda entenderse de manera rápida y sencilla antes de despedirnos. Y es que así, por ejemplo, la antijuridicidad que hemos denotado, que está unido a la tipicidad, ¿no? Se encuentra en un precepto tanto formal como material. Porque una vez comprobado, dice, en el caso de la realidad, es subsumible al tipo del delito previsto en la norma. Esto es que la conducta realizada es típica. El siguiente paso a dar para dilucidar el hecho si se ha cometido es delito es la determinación de la antijuridicidad, que vendría a ser el injusto. Esto es la constatación de que el hecho realizado es contrario a derecho. Y la consideración de una conducta como antijurídica, ¿desde qué perspectiva lo podemos desarrollar? Lo desarrollamos de la consideración de que una conducta como antijurídica se decide en función a todo el ordenamiento. Pues es posible que para determinar si concurre o no una causa de justificación, que excluiría la antijuridicidad, como he señalado, haya que recurrir a normas no penales. Así, por ejemplo, para determinar si el hecho es antijurídico por haberse realizado en cumplimiento de un deber, está de moda, labor policial, o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Siendo así, habrá que entender que la concreta regulación del deber, derecho, oficio, cargo, o de que se trate, es de esté debidamente legitimado. Y es así que la antijuridicidad formal nos trae a entender, se afirma que esta conducta, que una conducta típica es formalmente antijurídica cuando supone una contradicción a derecho, por no concurrir en el hecho ninguna causa de justificación. Por ejemplo, legítima defensa. Por lo tanto, la antijuridicidad formal no es más que la oposición entre un determinado hecho y el ordenamiento jurídico positivo. No es una trabalenguas, amigos, es solamente las categorías del delito que hay que entenderlas, hay que comprenderlas, de manera que al momento del desarrollo de nuestra tesis de defensa, se tiene que poder observar qué mecanismo de defensa voy a desarrollar. ¿Existen causas de justificación? ¿Hubo estado de necesidad? Dentro de causas de justificación, ¿cuáles son aplicables al supuesto injusto vulnerado? Y además, amigos, que la conducta antijurídica, materialmente antijurídica, era formalmente anterior, materialmente antijurídica, para terminar, se afirma que la conducta es típica, es también penalmente antijurídica. No basta con constatar la presencia de antijuridicidad formal. Es preciso además que el comportamiento haya lesionado al menos o puesto en peligro el bien jurídico protegido por la norma penal. O sea, no basta que se haya descrito, sino debe haber lesionado, ¿no?, el bien jurídico protegido por la norma penal. De este modo, material, la otra era formal, cumple formal y la parte material. De este modo se dice que una conducta es materialmente antijurídica cuando, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el derecho penal quería proteger. Muchas gracias, estimados amigos, y nos vamos a quedar en ese punto. Existen más categorías que hay que desarrollarla, y siempre con su denotada fase histórica y también con ejemplos para poder tener un mejor análisis sobre aquello y también poder profundizarlo. Muchas gracias, esperemos seguir contribuyendo a su conocimiento y nosotros también seguir aprendiendo.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.